Mi prometido me pidió que no opinara sobre la lista de invitados porque él quería que ese día fuera también especial para su madre. Acepté. Pero cuando vi que me habían dejado fuera de la mesa principal para sentarme con desconocidos mientras su ex tenía lugar en primera fila, esperé que sirvieran el primer plato, y brindé anunciando que todo estaba cancelado. Porque esa noche no habría boda, pero sí demanda por fraude y desvío de fondos, porque todo lo habían pagado con mi dinero. Desde que comenzó la planificación de la boda, yo estaba convencida de que lo más importante era no pelear por tonterías. No ponerme en el papel de la bridecilla que todo lo quiere controlar y que se enoja porque una flor está a medio centímetro de donde imaginó. Creí, honestamente, que ceder ciertos aspectos era una señal de madurez, de confianza y de respeto por la familia del otro. Así que cuando mi prometido me dijo que él quería encargarse de la lista de invitados para asegurarse de que su mamá, que nunca ha sido especialmente cercana conmigo, por no decir que me ha hecho sentir incómoda en cada evento familiar, pudiera tener a su gente ese día, respiré profundo y acepté. Él lo planteó como un gesto de amor hacia ella, como una forma de honrarla en el que también sería uno de los días más importantes de su vida. Yo, ilusa y aún queriendo quedar bien, le dije que sí, que claro, que si eso la hacía sentir incluida, no me opondría. Error número 1. No porque no se deba considerar a la familia, sino porque desde ese momento abrí la puerta a una serie de decisiones que me borraban poco a poco de mi propio evento. En teoría, todo lo de la organización era compartido, pero la realidad es que fui yo quien puso el dinero desde el principio. Teníamos una tarjeta conjunta a la que él tenía acceso, pero en términos legales y bancarios, esa tarjeta estaba completamente a mi nombre. Yo había recibido una herencia tras la muerte de mi abuela y, después de pensar mucho, decidí usar parte de ese dinero para cubrir la boda. Él no tenía muchos ahorros, y yo no quería que eso fuera un problema. Después lo compensamos, me dijo. Cuando venda el carro, cuando me den el bono de fin de año, cuando arreglemos lo de los impuestos. Cada promesa era una excusa más para que todo terminara saliendo de mi cuenta, mientras él se dedicaba a mandar correos con exigencias sobre canapés sin gluten, centros de mesa en tonos neutros y lista de canciones que, según él, conectaban a su familia con su infancia. Hubo cosas pequeñas que empecé a notar, su madre opinando demasiado sobre el vestido, queriendo acompañarme a todas las pruebas como si fuera su boda. Metiéndose con comentarios pasivo-agresivos del tipo yo me casé con un presupuesto mucho más reducido y fue igual de elegante o las perlas siempre han sido símbolo de mal augurio, deberías evitar ese collar. Pero yo aguanté. Cada vez que pensaba en decir algo, me repetía que era solo una vez en la vida, que lo importante era el compromiso que estábamos construyendo él y yo, que no valía la pena pelear con la señora por cada tontería que decía. Una parte de mí sentía que si le enfrentaba, él se pondría de su lado, como ya había hecho en otras ocasiones. Y aunque eso ya debería haber sido una alerta gigantesca, yo seguía minimizando. Las semanas pasaban y los gastos aumentaban. Él insistía en que las decisiones grandes se tomaban entre los dos, pero cada vez que algo no me gustaba o cuestionaba un presupuesto, me decía que su mamá ya lo había validado, que ya estaba apalabrado, que no se podía cambiar. Me encontré pagando por un menú que yo no había aprobado, por invitaciones que no me consultaron, por flores que su madre eligió porque armonizaban con el alma del evento, según sus palabras. Todo salía de mi cuenta como si fuera una obligación automática. Y cuando le pedía que al menos lleváramos un registro, me respondía que no era el momento de obsesionarse con los detalles, que todo se acomodaría más adelante. Pero el golpe verdadero no vino con las flores ni con los manteles. Vino una semana antes de la boda, durante el ensayo general. Yo había notado que había confusión con las mesas porque mi tía me preguntó dónde le tocaba sentarse y al revisar su tarjeta me di cuenta de que decía mesa 11, mientras que otra prima, mucho más lejana y a quien apenas conozco, estaba en la mesa 2, más cerca de nosotros. No le di mucha importancia al principio, creyendo que quizás se había equivocado el proveedor o algo así. Pero después, mientras ayudaba a colocar algunos nombres en la prueba de distribución, noté que no solo mis padres estaban lejos de la mesa principal, sino que yo misma no figuraba en ella. Literalmente, el cartel decía mesa principal, novio, madre del novio, exnovia, sí, así tal cual, padrino, madrina, tío abuelo y 2 primos. Cuando pregunté si era una broma,
El organizador me dijo que así estaba aprobado por la familia del novio. Lo repitió como si fuera lo más normal del mundo. Al principio creí que había leído mal. Le pedí ver el esquema general, y ahí estaba. Mi nombre en una mesa del fondo, compartiendo espacio con personas que ni siquiera eran de mi círculo cercano. Y no solo eso, su exnovia tenía un lugar reservado en primera fila, junto a su madre. Pregunté si alguien lo sabía, si esto se había conversado, y me dijeron que la madre del novio insistió porque esa chica siempre ha sido como una hija para ella y que no quería excluirla de un día tan importante. Me hervía la sangre. Le escribí a mi prometido, y lo único que contestó fue que no hiciera un escándalo, que ya era muy tarde para mover las cosas, que no exagerara y que lo importante era celebrar el amor. Ese día me fui a dormir con una sensación en el pecho que no había sentido nunca. Ya no era enojo, era humillación. Era esa rabia seca, de las que no se lloran en público sino que se acumulan como pólvora esperando una chispa. Y entonces, en la madrugada, con la mente ardiendo y el corazón helado, me prometí algo: no iba a gritar, no iba a llorar, no iba a pelear. Iba a esperar. Iba a dejar que todo siguiera su curso como ellos querían. Y justo en el momento en el que todos creyeran que me tenían arrinconada, me iba a levantar con la frente en alto, y los iba a destruir frente a todos. Porque si habían usado mi dinero para pisotearme en mi propia boda, entonces yo me iba a encargar de que esa noche no se olvidara jamás. Ni ellos, ni ninguno de los invitados que aceptaron sentarse a aplaudir esa farsa. Actualización 1. Pasaron apenas 5 días desde aquel brindis envenenado que dejé caer como una bomba sobre la sala decorada con centros de mesa que jamás elegí. Y ya los efectos estaban haciéndose sentir en cada rincón de sus cómodas y manipuladas vidas. Después de salir del salón esa noche, con el eco de los murmullos tras de mí y la madre del que iba a ser mi esposo gritando mi nombre como si pudiera arrastrarme de vuelta con puro escándalo, me subí a un Uber sin mirar atrás. No quise hablar con nadie durante 2 días. Apagué el teléfono, desactivé mis redes y me refugié en el apartamento de mi hermana menor, que sin preguntar nada me abrió la puerta con una sola frase: te apoyo, hagas lo que hagas. Fue en ese encierro necesario donde tomé aire por primera vez y me senté, laptop en mano, a revisar cada estado de cuenta de los últimos 8 meses. Ahí empezó, de verdad, mi guerra. Lo que encontré fue mucho más sucio de lo que había imaginado. Porque una cosa era saber que habían metido a escondidas a su ex en la boda o que me habían relegado a la mesa de los desconocidos, pero otra era ver cómo, línea por línea, habían drenado hasta el último centavo con compras que jamás fueron conversadas. No solo estaba el pago inflado del banquete, que casi duplicaba el presupuesto que habíamos definido juntos al inicio, también estaban cargos a una boutique de vestidos de diseñador en Manhattan, donde su madre había comprado un conjunto completo con accesorios a juego, y otro a una joyería donde, según los registros, se compraron 3 relojes de lujo que supuestamente eran obsequios para padrinos. Esos padrinos que ella eligió, claro. Había cargos de flores por cantidades absurdas, alcohol de marca importada que jamás pedí, y hasta una transferencia directa a una cuenta desconocida cuyo titular no coincidía con ningún proveedor. Todo eso, cargado desde mi tarjeta personal. Todo eso, aprobado desde mi perfil de cliente. Ahí fue cuando empecé a sospechar algo mucho más grave, que habían accedido a mis credenciales y autorizado movimientos sin mi conocimiento. Llamé a la empresa organizadora del evento haciéndome pasar por una nueva clienta interesada en cotizar un paquete similar. Y la mujer que me atendió, que no tenía ni idea de quién era yo realmente, me mencionó el nombre de mi ex y de su madre como contacto principal. Dijo que la novia no intervenía mucho pero que los pagos estaban en orden gracias a ella. Esa frase me congeló la sangre. No solo me habían excluido de la organización emocionalmente, también me habían convertido en una especie de banco silencioso. Me usaron. Me drenaron. Y lo peor, con una sonrisa en la cara. Con toda esa información reunida, llamé a una amiga abogada que conocía desde la universidad. Le conté todo, sin adornos, sin dramatismo. Ella me escuchó en silencio casi 1 hora y al final solo me dijo: esto no es solo una traición emocional, esto es un fraude, y si lo movemos bien, podría escalar más de lo que crees. Esa misma noche comenzamos a armar el caso. Ella me pidió cada factura, cada recibo,
cada prueba de que yo no había autorizado los cambios o compras. Afortunadamente, era obsesiva con guardar correos y mensajes, así que el respaldo estaba ahí. Emails donde yo preguntaba por el menú básico mientras el organizador respondía que según las nuevas instrucciones de la madre del novio se había ampliado. Confirmaciones de pagos que yo no realicé, con sellos electrónicos que, al revisar más a fondo, parecían firmados con mi nombre, pero desde una IP distinta. Esa fue una de las pruebas más fuertes. Habían falsificado mi consentimiento usando una computadora que jamás había usado, desde una dirección que mi amiga rastreó hasta el despacho del hermano del novio, que casualmente era programador. Con todo ese material, mi abogada presentó una querella formal ante la Fiscalía Local por uso indebido de fondos y falsificación digital. Además, solicitamos una orden judicial para congelar las cuentas conjuntas y la tarjeta donde seguían apareciendo movimientos sospechosos incluso después de que la boda fue cancelada. Al parecer, aún pensaban que podían seguir usando el dinero como si nada. Al día siguiente, el banco nos notificó que se había aceptado la solicitud y que ninguna transacción adicional sería procesada sin una verificación presencial. No voy a mentir, en ese momento, mientras firmaba los documentos y mi abogada asentía satisfecha, no sentí alivio ni tranquilidad. Sentí furia. Sentí una necesidad urgente de que no quedara ni una sola persona de ese círculo que pudiera volver a caminar tranquila pensando que me destruyó sin consecuencias. Porque lo que me hicieron no fue solo robarme dinero. Me robaron un momento, una ilusión, un espacio en el que me prometieron amor y me dieron vergüenza. Y lo peor es que lo hicieron de forma sistemática, entre todos, como si fuese una conspiración perfectamente orquestada. Así que si creyeron que con apagar las luces del salón después de mi salida iban a ponerle punto final al asunto, estaban muy, muy equivocados. Yo recién estaba comenzando. Actualización 2. Pasaron poco más de 3 meses desde el día en que mi abogada presentó la denuncia formal. Durante ese tiempo, todo parecía avanzar lento, como si el sistema legal se tomara cada uno de mis días como si valieran nada, como si no importara que cada hora que pasaba era una en la que ellos seguían libres, creyéndose intocables. A veces sentía que me estaba enfrentando a un muro hecho de concreto y arrogancia. Pero también entendí que, para ganar de verdad, tenía que ser paciente. Tenía que dejar que todo se cocinara a fuego lento, aunque cada parte de mí quisiera explotar. Y mientras tanto, seguí escarbando. Seguí revisando hasta el más mínimo detalle, y cuanto más escarbaba, más podredumbre salía a flote. La Fiscalía, tras recibir las pruebas, abrió una investigación formal y solicitó acceso a las cuentas bancarias del que iba a ser mi esposo, así como también a los registros financieros de su madre. En ese punto ya no estábamos hablando solo de un conflicto entre exparejas, sino de una red de engaños donde cada uno parecía haber tenido un rol específico para hacerme pasar como una simple financiadora del evento. El descubrimiento más asqueroso, el que me revolvió el estómago incluso más que saber que la exnovia se sentaría al lado de él en la boda, fue enterarme de que habían abierto una cuenta paralela a nombre de una empresa fantasma, y desde ahí transfirieron parte del dinero que salió de mi tarjeta. Mi abogada confirmó que había indicios claros de lavado de dinero. Y lo peor era que uno de los nombres vinculados a esa empresa era el del primo que fungía como padrino y que semanas antes de la boda me había dicho en la cara que me veían como parte de la familia. En la audiencia preliminar, que se llevó a cabo a puerta cerrada por motivos de privacidad, la jueza no tardó ni 10 minutos en calificar el caso como potencialmente criminal y asignar fecha para una audiencia formal. Yo estaba sentada ahí, en ese frío salón de paredes grises, mientras él entraba al lado de un abogado de oficio que parecía más confundido que molesto. Cuando el fiscal presentó el resumen de cargos y pruebas, él bajó la cabeza. Ni siquiera fue capaz de sostener la mirada. Y su madre, que entró al final de la sesión, vestida como si fuera a un funeral, se sentó con esa cara compuesta que siempre usaba cuando se hacía la víctima. Pero esta vez no iba a bastarle. Porque la Fiscalía no solo había encontrado pruebas de su participación directa en los fraudes bancarios, sino que tenía registros de llamadas donde ella autorizaba gastos usando mi nombre, incluso en horarios donde yo estaba en reuniones o fuera del estado por trabajo. Durante los días siguientes, recibí mensajes de varias personas que habían estado en la boda, o mejor dicho, en la boda cancelada. Algunos solo querían saber cómo estaba, otros, los más hipócritas, se escudaban en el típico yo no sabía nada.
Pero una parte importante, y ahí es donde realmente empezó a temblar su círculo, me compartió capturas, conversaciones de WhatsApp, correos reenviados y hasta audios. Material que no solo reforzaba lo que ya sabíamos, sino que mostraba la clase de personas con las que había estado a punto de unir mi vida. Hubo uno, en especial, que me dejó helada. Era un audio donde la madre de él decía con total soltura: ella no se va a enterar, créanme, esa niña confía tanto que podríamos hacerle firmar hasta una hipoteca a nombre de nosotros y ni se daría cuenta. Ese archivo fue entregado directamente a la fiscal, quien lo utilizó para solicitar medidas cautelares más severas. Mientras tanto, en redes sociales empezaban a circular versiones distorsionadas de lo ocurrido. Algunos decían que yo había exagerado, que había actuado por celos, que la exnovia solo era una invitada más y que mi reacción fue desproporcionada. Otros, los menos cobardes, simplemente compartían el video del brindis. Porque sí, alguien lo grabó. Y no solo alguien, varios. Mi hermana, sin ir más lejos, me lo mostró una noche en su celular. Se veía como me ponía de pie, con la copa en la mano, como mi voz no temblaba ni un segundo, y como al final dejaba el salón en un silencio que parecía eterno. Ese video se compartió en un blog de bodas como ejemplo de lo que no se espera en un evento de lujo, pero terminó viralizándose por razones muy distintas. Empezaron a llegarme mensajes de mujeres agradeciéndome por tener el valor, por no haberme quedado sentada tragando vergüenza mientras todos brindaban por una mentira. Y eso, aunque no me devolvía el dinero ni me quitaba el sabor amargo, me dio algo que no había tenido en semanas: impulso. A nivel legal, mi abogada no se detuvo. Solicitó una revisión de todos los contratos firmados durante la organización del evento, incluyendo los firmados electrónicamente. Uno de los descubrimientos más graves fue que habían utilizado mi firma digital para modificar la cláusula de devolución de anticipos. Es decir, si yo no hubiera actuado a tiempo, ni siquiera habría tenido derecho a reclamar lo que se pagó por adelantado. El juez, al recibir la documentación, ordenó una auditoría sobre las cuentas vinculadas y una suspensión inmediata de cualquier cobro pendiente con proveedores mientras se definía el alcance del fraude. En otras palabras, todos los pagos quedaron congelados y ellos se quedaron, literalmente, en medio de un campo de ruinas. En medio de todo esto, él tuvo el descaro de enviarme una carta manuscrita que me hicieron llegar por medio de un conocido. Una carta patética, escrita en tinta azul con letra nerviosa, donde decía que todo se salió de control, que nunca quiso hacerme daño y que solo quería que su madre tuviera el día que siempre soñó. No sé si esperaba que me rompiera a llorar, que lo perdonara o que aceptara algún tipo de acuerdo en silencio. Lo único que hice fue escanearla, entregársela a mi abogada y archivarla como prueba de que, hasta ese momento, seguía sin asumir ninguna responsabilidad real. El mundo alrededor de ellos empezaba a fracturarse. Lo que antes era una burbuja de impunidad familiar comenzaba a hundirse bajo el peso de cada decisión egoísta, de cada gasto innecesario, de cada palabra dicha desde la arrogancia. Y yo, que durante meses fui tratada como una invitada más en mi propia boda, ahora tenía la voz. Y esta vez no pensaba callarla. Actualización 3. Pasaron cerca de 8 meses desde aquella noche en la que dejé mi copa sobre la mesa como quien deja una sentencia, y en ese tiempo aprendí más de contratos, cláusulas abusivas y vacíos legales de lo que jamás imaginé. Pero también aprendí otra cosa mucho más cruda y personal, que la gente que está acostumbrada a salirse con la suya no sabe qué hacer cuando alguien se les planta con pruebas, con estrategia y con una voluntad irrompible. Porque eso fue lo que hice. Los enfrenté con todo lo que tenían y con todo lo que no sabían que yo podía hacer. Ya no era la novia paciente ni la prometida comprensiva que toleraba las humillaciones pasivo-agresivas de su madre ni los desplantes tibios de un hombre cobarde que no fue capaz de levantar la voz ni una sola vez a mi favor. Ahora era la mujer que los había expuesto frente a todos y que tenía detrás de ella no solo un equipo legal, sino una lista cada vez más larga de testigos, documentos y voces que, poco a poco, dejaban al descubierto cada rincón podrido de lo que habían construido. La primera gran victoria llegó cuando el tribunal aceptó el recurso presentado por mi abogada para invalidar varios contratos por vicios de consentimiento. Eso significaba que, legalmente, se reconocía que se me había excluido deliberadamente de decisiones económicas que me afectaban directamente, usando como argumento no solo la falsificación de firma digital, sino la manipulación emocional sostenida en el tiempo.
En palabras del juez, un hombre de rostro seco, pero voz firme, se configuraba un esquema de apropiación económica con intención de engaño, y aunque aún faltaba para una condena definitiva, esa sola frase sentó un precedente que inclinó la balanza a nuestro favor. A partir de ahí, las cosas comenzaron a caer como piezas de dominó. Los proveedores, que en un principio habían sido neutrales o incluso reacios a devolver anticipos, comenzaron a acercarse. Algunos, presionados por la intervención de la Fiscalía, ofrecieron acuerdos parciales, devoluciones del 70 al 80% de lo pagado, sin cargos administrativos y con cartas firmadas en las que dejaban claro que la persona que negoció con ellos, la madre de mi ex, había actuado sin mi autorización. Otros, como el salón principal y la empresa de catering, ofrecieron compensaciones en especie que terminé rechazando, no porque no las necesitara, sino porque no pensaba aceptar una sola migaja de lo que fue planeado para hacerme sentir invisible. No quería que nada de lo que salió de esa boda siguiera estando en mi vida. No quería canapés gratuitos ni descuentos en futuros eventos. Quería justicia. Y eso no venía con bandejas de bocadillos, sino con resoluciones firmadas por un juez y con su apellido estampado en expedientes judiciales. Fue también durante esos meses cuando se empezó a sentir el efecto de la exposición pública. No hablo de viralidad superficial ni de morbo en redes sociales. Hablo de consecuencias reales. Porque cuando uno de los blogs que cubrió la historia, el mismo que subió el video de mi brindis sin saber quién era yo, lo compartió en un hilo sobre matrimonios con red flags que terminaron en escándalo legal. Alguien de la empresa donde él trabajaba como contador lo reconoció. Cruzaron nombres, fechas y cargos, y en cuestión de días, fue llamado a una audiencia interna. Poco después, se hizo pública su suspensión laboral por conducta inadecuada fuera del entorno profesional, vinculada a una investigación judicial en curso. Es decir, lo dejaron fuera. Sin ingresos. Sin reputación. Sin poder seguir fingiendo que todo había sido una discusión entre novios. No supe exactamente cómo se tomó la noticia, pero sí me enteré de que intentó comunicarse con uno de mis amigos en común para pedirle ayuda. Le dijo que yo lo estaba arruinando por venganza, que él solo quería rehacer su vida, que no entendía por qué yo no podía dejar las cosas atrás. Ese fue el punto exacto donde supe que él jamás iba a asumir su culpa. Porque aún con todo lo que había salido a la luz, con todo lo que habíamos demostrado, seguía viéndose a sí mismo como víctima. Como si la verdadera tragedia fuera que yo no lo hubiera perdonado a tiempo. Como si su carrera, sus relaciones y su dignidad fueran más importantes que el hecho de que me utilizó como financista de su espectáculo personal. Lo que no entendía, y nunca iba a entender, es que cuando alguien pasa por encima de ti de esa forma, ya no se trata de orgullo ni de despecho. Se trata de que el daño no puede quedar impune. Se trata de devolver cada golpe con hechos, no con gritos. Mientras tanto, su madre también comenzaba a tambalear. La Fiscalía solicitó que se revisaran los movimientos de sus cuentas personales durante los 6 meses previos a la boda y encontró gastos que no solo coincidían con los pagos hechos desde mi tarjeta, sino que cedían ampliamente su capacidad declarada de ingresos. Eso generó una alerta en el sistema tributario que derivó en una investigación paralela por evasión fiscal. No era exactamente lo que habíamos planeado al inicio, pero fue un bonus que recibimos con los brazos abiertos. Porque si ella había creído que iba a salir impune solo por no haber firmado nada directamente, ahora tenía que enfrentarse a una revisión completa de su historial económico. Y en ese terreno, sin maquillaje, sin discursos manipuladores ni amigos de sociedad que la defendieran, no tenía cómo protegerse. Uno de los momentos más reveladores del proceso fue cuando el juez ordenó la revisión de los correos electrónicos y mensajes entre los organizadores del evento, mi ex y su madre. Lo que ahí apareció fue grotesco. Había frases tan descaradas como no le digan a ella, todavía piensa que tiene voz o ponlo todo a su tarjeta, ni revisa los cargos. Una de las conversaciones más indignantes fue entre el organizador del catering y la madre del novio, donde ella escribía, agrega la mesa de la ex, es parte del espectáculo. Ya está más que dicho que esa niña no pinta nada ese día. Cada palabra era una patada en el estómago. Cada línea era una confirmación de que no solo me excluyeron, me usaron y me mintieron, también se burlaron. Y eso, al final, fue su peor error. Porque si algo tiene la burla, es que cuando se hace por escrito,
se convierte en evidencia. Por mi parte, no dejé de trabajar ni un solo día durante ese tiempo. Me refugié en mis proyectos, en mi círculo más cercano, en los planes que había postergado por priorizar a alguien que ni siquiera fue capaz de defenderme cuando más lo necesitaba. Canalicé toda esa energía, la ira, la frustración, la decepción, en construir algo propio. Y con cada paso, me sentía más fuerte. Más capaz. Más determinada a no dejar que nada de lo que pasó quedara como una anécdota. No. Esta historia no iba a ser un simple "qué mal rato pasaste". Esta historia iba a ser la piedra que rompiera por completo el castillo de mentiras que esa familia construyó durante años. Y aún quedaban capítulos por escribir. Porque si pensaban que ya habían tocado fondo, era solo porque no sabían lo que venía después. Actualización 4. Pasó más de un año desde que todo explotó y, si bien la intensidad de los procesos judiciales seguía presente, lo que verdaderamente había cambiado era la manera en que el mundo los percibía. Ya no eran esa familia aparentemente sofisticada, con reputación intachable y una agenda social llena de brunches y cócteles con gente que solo sabía aparentar. Ahora eran el chisme incómodo, el ejemplo vergonzoso que todos comentaban por debajo, el apellido que muchos evitaban mencionar en voz alta por miedo a que los relacionaran con todo lo que se descubrió. Y a pesar de que la justicia avanzaba con lentitud, el efecto social de lo que hice fue inmediato y devastador. Mi exprometido, que alguna vez se llenaba la boca hablando de su carrera y de sus logros como contador certificado, ahora tenía que caminar por las calles de su propio vecindario esquivando miradas, bajando la cabeza y aceptando trabajos temporales que antes habría considerado por debajo de su nivel. Después de su suspensión laboral inicial, intentó aplicar a varias firmas de contabilidad, pero al poco tiempo todas rechazaron su solicitud. Algunas ni siquiera se molestaron en contestarle. Y no porque yo me hubiera dedicado a hacer campaña en su contra, ni porque lo hubiera expuesto con nombre y apellido en Internet, nunca lo necesité, sino porque en este país los historiales legales se cruzan rápido, y cuando hay una investigación en curso por fraude financiero, ningún despacho decente quiere cargar con ese riesgo. Su nombre había quedado manchado, no por lo que yo dijera de él, sino por lo que él había hecho con su nombre, con sus actos y con su silencio. Porque ni una sola vez fue capaz de alzar la voz para admitir lo que hizo. Ni una disculpa sincera, ni una muestra de arrepentimiento real. Solo excusas. Justificaciones mediocres. Y cuando todo eso se acabó, le quedó lo único que siempre evitó tener, la consecuencia directa de sus acciones. Una tarde cualquiera, mientras salía de una reunión con una empresa que estaba considerando contratar mis servicios como consultora para eventos, irónico, considerando el infierno que fue mi boda. Lo vi esperando fuera de mi nuevo lugar de trabajo. Iba con una camisa arrugada, ojeras marcadas, y ese tipo de sonrisa torcida que uno sabe que no es alegría, sino desesperación disfrazada de nostalgia. Me pidió hablar, solo unos minutos, dijo. Que no venía a hacerme daño ni a reclamarme nada. Contra mi mejor juicio, y solo porque estábamos en un sitio público y no quería escándalos, acepté. Nos sentamos en una de las mesas de afuera, el del otro lado como si el espacio físico entre nosotros fuera también un símbolo de todo lo que ya nunca podría ser reparado. Me soltó un discurso aprendido, lleno de lugares comunes y frases recicladas. Que había perdido muchas cosas. Que no esperaba que la vida se le viniera encima de esa forma. Que entendía, o eso decía, que lo que me hizo fue cruel, pero que su intención jamás fue dañarme. Me habló de cómo su madre ya casi no salía de casa, de que la investigación fiscal la tenía en crisis, de que su familia estaba dividida y que muchos ya no se hablaban entre ellos. Que todo se había desmoronado. Y cuando terminó esa letanía, me miró como esperando redención. Como si yo tuviera que decirle que lo perdonaba. Como si ese perdón pudiera deshacer todo lo que hizo. No le respondí nada. Solo me levanté, tomé mis cosas y le dije que si había llegado a ese punto, no era por culpa mía, sino porque se pensó invencible. Y que ahora, finalmente, le estaba tocando la parte de pagar. Esa misma semana, mi abogada recibió una notificación que no esperábamos. El juez asignado al caso de evasión fiscal de su madre había fallado en su contra. No solo tendría que devolver los fondos recibidos mediante transferencias ilegales,
sino que el fallo incluía una multa adicional por ocultamiento de ingresos y por realizar declaraciones falsas en al menos 2 trimestres fiscales. Para cubrir parte de la deuda, la señora se vio obligada a vender una propiedad en los suburbios, una de esas casas que solía mostrar con orgullo en sus reuniones familiares como el fruto de toda una vida de sacrificio. Lo que nadie sabía era que parte de esa casa había sido financiada con dinero mío. No literalmente, pero sí en las formas. Porque mientras ella usaba mi tarjeta para vestir a toda su parentela con trajes a medida y banquetes gourmet, descuidaba sus propias cuentas, esperando que lo que se ahorraba conmigo le diera margen para inflar su estilo de vida. Le salió caro. Y mientras todo eso ocurría en su mundo, el mío iba tomando forma con una calma inesperada. Decidí que no iba a seguir esperando a que la justicia lo resolviera todo. Ya había hecho mi parte en los tribunales. Ahora era momento de enfocarme en mí, en recuperar la autonomía que dejé de lado por cederle el control de demasiadas cosas a alguien que ni siquiera me defendía. Invertí parte del dinero recuperado en un pequeño negocio propio, uno que no tenía que ver con fiestas, flores ni vestidos blancos. Me asocié con una amiga que tenía años intentando sacar adelante una empresa de diseño interior sostenible, y juntas creamos una oficina que se especializa en remodelaciones accesibles y con sentido práctico. Empecé a rodearme de gente distinta, de conversaciones honestas, de planes que no tuvieran que pasar por el filtro de agradarle a nadie más que a mí. Hubo una noche, sin embargo, que marcó un antes y un después. Una amiga cercana me invitó a una cena informal. Nada del otro mundo, solo un grupo pequeño en casa de una pareja que yo no conocía. Y cuando llegué, uno de los asistentes se me quedó mirando durante un largo rato. No dijo nada al principio, pero cuando la conversación se relajó, se acercó a mí y dijo en voz baja: «Tú eres la del brindis, ¿cierto?». Por un segundo me sentí expuesta, vulnerable, como si me hubieran arrancado la piel. Pero luego, lo vi sonreír. Ese video lo vi con mi hermana. Estaba a punto de casarse con un tipo que la trataba como sombra. Cuando vio lo que hiciste, canceló todo. Dijo que no quería ser una mujer invisible. Nunca te conoció, pero te agradece. Esa fue la primera vez en todo el proceso que me permití llorar sin rabia. No de dolor, sino de alivio. Porque entendí que incluso lo más humillante, lo más duro, puede tener un propósito si uno lo enfrenta sin permitir que lo definan como víctima. Porque aunque ellos hayan intentado borrarme del mapa de mi propia vida, fui yo quien agarró los restos del desastre y los convirtió en un mapa nuevo. Uno donde ya no estaban ellos. Ni sus reglas. Ni su apellido. Solo yo. Y el poder de decidir, finalmente, cómo iba a escribirse mi historia. Actualización final. Pasaron ya más de 2 años desde aquel brindis que muchos describieron como una escena sacada de una película, pero que para mí fue simplemente la culminación de semanas de silencios tragados, de traiciones acumuladas. De una paciencia forzada que se terminó rompiendo cuando entendí que no era yo la que debía quedarse sentada aguantando mientras los demás aplaudían el show que montaron sobre mis espaldas. 2 años desde que dejé a un hombre tartamudeando excusas frente a 200 personas mientras su madre me gritaba que no tenía derecho a hacerles pasar esa vergüenza. Como si la vergüenza no la hubieran provocado ellos desde el primer momento en que decidieron que yo era solo un medio para financiar su espectáculo. Desde entonces, la historia avanzó como una bola de nieve cuesta abajo. Lo que comenzó como una demanda por fraude y desvío de fondos terminó destapando una red de mentiras que ellos mismos fueron tejiendo con tanta arrogancia que creyeron que nunca los alcanzaría. Pero los alcanzó. Y lo mejor de todo es que no fue por gritar, ni por insultar, ni por buscar venganza vacía. Fue por hacer lo que nunca esperaron, hablar claro, actuar con estrategia, y no tenerles ni miedo ni compasión. La resolución definitiva del caso llegó en una mañana nublada, de esas en que el clima parece acompañar el cierre de un ciclo. No fue un juicio conjurado, ni una sala llena de periodistas, pero para mí significó más que cualquier espectáculo público. El juez, al leer el fallo final, no se guardó palabras. Dijo que había pruebas abrumadoras de manipulación económica, de usurpación de identidad digital, de uso indebido de fondos y de una cadena de acciones coordinadas para beneficiarse del capital de una sola persona. A quien, y lo dijo con claridad, se le negó el derecho mínimo a decidir sobre su propia inversión. La sentencia fue clara:
tendrían que reembolsar el total de los gastos verificados, pagar una multa adicional por los daños causados, y en el caso específico de su madre, también asumir la penalización impuesta por el proceso fiscal que, aunque paralelo, nació del mismo conjunto de actos delictivos. No hubo aplausos, ni lágrimas dramáticas. Solo el sonido de las hojas al pasar y mi respiración profunda mientras sostenía el documento en mis manos. Fue ahí, y no antes, cuando sentí de verdad que había ganado. No por el dinero, porque, honestamente, aunque cada centavo recuperado fue justo, lo que perdí no se mide en dólares, sino porque logré algo que va más allá de lo financiero, que todo el mundo supiera quiénes eran en realidad. Que cada proveedor, cada invitado, cada amigo en común que se había quedado en silencio o que había preferido creer su versión cómoda de los hechos, viera la verdad con los ojos abiertos. Que no pudieran esconderse más detrás de frases como fue un malentendido o todo se salió de control. Porque no. No fue un malentendido. Fue un plan. Fue una estafa emocional y económica, y ahora todo el que leyera esa sentencia podía comprobarlo. Mi exprometido, según supe por un contacto que aún tengo en su antiguo trabajo, intentó apelar la decisión, pero su recurso fue rechazado casi de inmediato por falta de fundamentos. Ya no tenía respaldo, ni credibilidad, ni los recursos para pagar a un abogado competente. Terminó mudándose a un condado más pequeño, donde nadie lo conociera, y trabajando como asistente administrativo en una empresa que ni siquiera figuraba en su radar antes. Pasó de presumir que quería abrir su propia firma de contabilidad, a tener que borrar su nombre de todos los portales profesionales donde antes alardeaba de certificaciones y especializaciones. Lo más irónico de todo es que, cuando finalmente alguien lo buscaba en línea, no aparecía su perfil académico, sino los artículos que hablaron de la boda cancelada por fraude. Con su apellido mencionado lo suficiente como para que fuera imposible desligarlo del escándalo. Su madre, por su parte, no volvió a aparecer en ningún evento social. Vendió la mayoría de sus propiedades para poder cubrir las multas, se mudó a un apartamento modesto en una zona alejada, y ahora, según algunos rumores, pasa sus días encerrada escribiendo cartas a conocidos de su época dorada, cartas que muchos ni siquiera abren. Algunas de esas cartas, me contó una de sus antiguas amigas, estaban llenas de reproches, como si ella todavía no entendiera qué fue lo que hizo mal. Decía cosas como mi hijo perdió todo por culpa de esa mujer o no fue justo lo que nos hizo. Palabras que ya ni molestan. Solo revelan el nivel de negación en el que viven personas como ella. Personas que nunca aceptan que sus decisiones tienen consecuencias, hasta que ya no queda nadie dispuesto a salvarlas de sí mismas. Y yo, mientras tanto, reconstruí mi vida desde cero. Lo hice a mi ritmo, sin prisa pero sin pausa, sin necesidad de demostrarle nada a nadie, pero asegurándome de que cada paso nuevo que daba no tuviera la sombra de esa historia detrás. El negocio que comencé con mi amiga creció más de lo que esperábamos. Tuvimos que mudarnos a una oficina más grande, contratar personal y abrir una segunda sede en otro estado. Algunas clientas llegaron recomendadas por otras mujeres que me habían visto contar mi historia en una charla informal que di sobre autonomía financiera antes del matrimonio. Lo dije sin filtro, sin suavizar, no se trata de desconfiar, se trata de protegerte sin culpa. Y muchas de las que me escucharon se me acercaron después, llorando, agradeciendo. Porque eso fue lo que terminó siendo todo este proceso, una advertencia viva, una bandera que otras mujeres pudieron ver a tiempo. El último acto de cierre no vino del juzgado, ni del banco, ni de las redes. Vino de una carta que encontré una mañana en mi buzón, sin remitente. Dentro, una hoja escrita a mano, sin fecha. Era la letra de él. Otra vez. Pero no era como las anteriores, no había súplicas ni reproches. Solo una frase. Te convertiste en todo lo que yo nunca tuve el valor de ser. Por eso te quise. Por eso te traicioné. La leí una sola vez. Luego la rompí en 4 partes, la dejé caer al cesto de reciclaje y cerré la puerta. Porque no necesitaba entenderlo, ni perdonarlo, ni darle espacio. Lo que necesitaba, ya lo tenía, paz, claridad, y una vida donde nunca más tendría que justificar mi lugar en la mesa. Porque aprendí que cuando te hacen sentir como una invitada en tu propia historia, no es tu deber encajar. Es tu deber levantarte, cerrar el libro,
y empezar otro donde tú seas quien decide quién entra, quien se sienta a tu lado, y quien nunca más vuelve a estar.